Como lo señaló Ronald Reagan, y esto es muy importante, abro comillas, existe un legítimo desacuerdo sobre la medida en que el sector público debería desempeñar un papel en la economía y en la vida de una nación. Pero en un punto, todos estamos unidos. Nuestro aborrecimiento por la dictadura en todas sus formas, pero más particularmente el totalitarismo y las terribles inhumanidades que ha causado en nuestro tiempo. Cierro comillas. Comencemos entonces con la definición del centro político. En mi opinión, el centro político es el liberalismo clásico. Sostengo, además, que hay un centro político o liberalismo clásico en sentido amplio y un centro político o liberalismo clásico en sentido estricto. El centro político en sentido amplio son los sistemas e instituciones que garantizan y desarrollan la libertad, la democracia acompañada de libertad y la propiedad privada, es decir, la democracia liberal o Estado de Derecho democrático, el capitalismo y la economía de mercado. El Estado social de derecho y la economía social de mercado son modalidades contemporáneas de esos sistemas e instituciones. A este liberalismo clásico en sentido amplio o centro político en sentido amplio también se le conoce como centralidad occidental y que aquí también denomino como espacio de la moderación, adaptando el concepto, comillas, espacio de la razón, de Cayetana Álvarez de Toledo. El liberalismo clásico es resultado de los ideales de la Ilustración: la razón, la ciencia, el humanismo, el progreso y la paz, tal como los plantea Steven Pinker en su libro en defensa de la Ilustración, Enlightenment Now. Por supuesto, el progreso ilustrado y la paz ilustrada, que son el progreso y la paz consistentes con los demás ideales de la Ilustración. El término espacio de la moderación no lo denomino así por capricho. Me gusta el término no solo porque conceptualmente es el opuesto a los extremos correctamente definidos, sino porque permite un mayor contraste comunicacional entre ambos conceptos. Moderación que no tiene nada que ver ni con la tibieza, ni con la equidistancia, ni con intentar quedar bien con todo el mundo, tal como lo veremos más adelante. Los extremos, a mi juicio propiamente definidos, son fundamentalmente las ideologías o sistemas que se oponen a la libertad, a la democracia acompañada de libertad y o a la propiedad privada, según el verdadero extremo al que se haga referencia. En sus acepciones más intensas, a la izquierda está el comunismo y el socialismo, por un lado, y a la derecha se encuentran el fascismo y el nazismo, que es un tipo de fascismo, por el otro. En ambos casos, hay zonas grises autoritarias que también son extremistas porque se salen de la centralidad. Los extremos seriamente definidos son políticamente repugnantes porque son contrarios a la libertad, a la democracia acompañada de libertad y, en el caso de la extrema izquierda, también a la propiedad privada. Junto a la vida. Estos son los pilares básicos de la dignidad humana, de la centralidad y de la civilización occidental. Por lo tanto, si en algo coinciden todos los extremos de izquierda y de derecha, es su desprecio por la democracia liberal, que es, a su vez, el liberalismo clásico político y el eje de la centralidad. Y dado que desde la perspectiva de la historia del pensamiento occidental, la democracia liberal es el punto medio entre la anarquía por un lado y el autoritarismo y la arbitrariedad, es decir, la tiranía por el otro, democracia liberal que, a su vez, se basa en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, y que, como lo señala el pensador liberal clásico Milton Friedman, abro comillas, vino claramente con el libro Mercado y el desarrollo de las instituciones capitalistas, cierro comillas, y que el pensador liberal clásico Hayek describe en detalle en su Constitution of Liberty, instituciones capitalistas que, como veremos, se basan en el respeto a la propiedad privada y el libre mercado, que, como también lo veremos más adelante, se basan en la libertad, es lógico o cuando menos razonable, por lo tanto, concluir que el liberalismo clásico en sentido amplio sea el centro político en sentido amplio. Como antes vimos y veremos más adelante, en Colombia, desafortunadamente como en otros países de Occidente,
sectores de la centroizquierda han abandonado por distintas razones en ciertos momentos y en distintas formas a la centralidad occidental, al mismo tiempo que llaman como comillas extremos, indicando tácitamente como extrema derecha a quienes la han defendido. Sobre esto volveremos más adelante. Finalmente, hay otro tipo de extremismo de izquierda al que hice referencia en la introducción, que no identifiqué en el libro, pero que se hace evidente como resultado del gobierno del presidente Gustavo Petro. Me refiero al extremismo progre. Dado que este tipo de extremismo se entiende mejor luego de explicar los matices dentro de la centralidad que veremos a continuación, primero veremos esos matices y luego sí pasaremos a este tipo de extremismo adicional. Dentro de la centralidad o liberalismo clásico en sentido amplio, o centro político en sentido amplio, o espacio de la razón, o espacio de la moderación, hay categorías completamente respetables de centro, de derecha y de izquierda.